cuanto al tejido que tiene, en cuanto a estructuras glandulares y bucales que se hayan desarrollado en la mujer en el momento de la pubertad hacia adelante y que condicionan diversas patologías. Sin embargo, la mayoría de estas patologías son limitadas, o sea, existe un espectro muy reducido de patologías entre las cuales uno puede jugar clínicamente y pensar cuál podría ser la patología, y la mayoría de ellas son benignas. Como ustedes ven acá, el tejido que forma la mama está formado por estructuras ductales, como ven acá, y estructuras al final lobulillares. Se encuentra la uretra, lobulillar final, y tejido fibroso y tejido graso adyacente. Dependiendo de cuál de esas partes sea la alterada, tendremos una determinada patología con un rango muy limitado de estructuras. Por ejemplo, si nosotros vemos esta unidad lobulillar ductal terminal que hemos mencionado, puede obstruirse, lo que puede producir quistes. Puede volverse hiperplásico el epitelio, formando adenosis o papilomas o hiperplasia. Y finalmente puede volverse maligno y terminar en un carcinoma. Ustedes ven un rango muy estrecho para determinar qué tipo de patología tienen. Igual, la estructura lobulillar puede transformarse también en tumores benignos, intermedios o malignos, puede ser fibroadenomas, tumorfiloides o carcinomas de tipo lobulillar. Igual en los conductos o las estructuras ductales mayores, las cuales puede haber ectasia ductal, papilomas, enfermedad de Payet, y el tejido graso adyacente puede tener necrosis grasa, lipomas, tumores fibrosos, sarcomas u otros. ¿Correcto? Muy bien. De todas las patologías que nosotros vamos a ver, van a ver ustedes que solamente el 10% corresponde a cáncer. Quiere decir que el 90% de la patología de mama es benigna. ¿Correcto? De las cuales el 40% de ellas viene a ser alteraciones de tipo fibroquísticas. Un 30% de ellas se desconoce la causa. O sea, la mujer manifiesta dolor, tensión, fastidio, dolores o cambios relacionados a la menstruación, y finalmente en los exámenes no se halla ninguna patología anatómica que pudiera relacionarse a este síntoma. Y de todas las alteraciones tumorales que tenemos, el fibroadenoma representa un 7%. Entonces, 90% vienen a ser benignas y solamente un 10% es cáncer. Sin embargo, el cáncer de mama es el más frecuente que existe en la mujer y por lo tanto tiene un pronóstico no tan bueno, como vamos a ver. De ahí la importancia de ese 10% poder diagnosticarlo. En la patología benigna de la mama, que es la patología más común, ya hemos dicho, representa el 90% de toda la patología y es más frecuente en mujeres antes de la quinta década de vida, entre los 20 a 50 años. A partir de esta edad, la patología que se encuentre mayormente será cáncer. Y el espectro de entidades, ya hemos dicho, bastante limitado. En este cuadrito nosotros vamos a poder determinar que hay tipos de lesiones inflamatorias y lesiones de tipo tumorales, vamos a decirlo así, porque tumor no significa cáncer, tumor significa una masa palpable, sea benigna o sea maligna. Muchas de las patologías que son quistes también se consideran tumores, porque la mujer lo toca como un bulto y considera que es un tumor para ella. Entonces, las lesiones inflamatorias se van a ver principalmente en la etapa de la lactancia en la mujer, las mastitis que tienen que ver con la etapa puerperal, y las lesiones no proliferativas y tumorales que tienen que verse a lo largo de la vida de la mujer. Entonces, para esto nosotros hemos visto por conveniente explicarles a ustedes este sistema de clasificación de Dupont-Payet, en la cual todas las lesiones de mama se dividen en tres partes. Las lesiones no proliferativas, quiere decir, en este caso, no prolifera el tejido, no crece tejido de más. Simplemente se obstruye un conducto y el conducto se llena de secreción y crece. Puede ser un ejemplo. Entonces, lesiones no proliferativas que representan el 70% de los tumores de mama y que se relacionan solamente un 2% de ellos con cáncer. ¿Correcto?
Las lesiones proliferativas, o sea, en la cual crece tejido de más, pero que no tienen atipia, representan el 25% de los tumores y se relacionan con un 4% con cáncer. Y las lesiones de tipo proliferativas con atipia, que vienen a representar apenas un 5% de las lesiones, pero el 8% de ellas va a relacionarse con cáncer. Entonces, la importancia para nosotros es ubicar a estas lesiones proliferativas con atipia en el momento en que son solamente atípicas para evitar que se conviertan en cáncer. Entre las lesiones no proliferativas que tenemos, nosotros tenemos los cambios fibroquísticos, la ectasia ductal, los cambios apocrinos y en algunos casos se considera el fibroadenoma dentro de las lesiones no proliferativas. En las lesiones proliferativas sin atipia, en donde hay crecimiento celular, podemos encontrar la hiperplasia, que ustedes ya saben, la hiperplasia tiene que ver con el aumento en el número de células, las adenosis y los papilomas. Y en las lesiones proliferativas con atipia, vamos a ver la hiperplasia ductal atípica o la hiperplasia lobulillar atípica. Para poder entender esto, una estructura ductal generalmente está compuesto por dos tipos de células. La célula mioepitelial y la célula ductal propiamente dicha, que está cubriendo el conducto y es una célula columnar. Normalmente, cuando nosotros encontramos lesiones no proliferativas, las estructuras van a estar tapizadas por estas dos capas de células. Cuando nosotros encontramos lesiones proliferativas sin atipia, encontraremos mayor cantidad de células dentro de las estructuras ductales. Pueden ser 3, 4, 5, 8 capas. Pero estas células conservan características normales, es decir, relación núcleo-citoplasma normal, no hay presencia de mitosis, no hay nucleolos presentes, características normales. Y cuando encontremos lesiones proliferativas con atipia, encontraremos mucha cantidad de células, muchas capas, y mitosis, núcleos aberrantes, pleomórficos y todo lo demás que vamos a ver. Entre las lesiones mamarias no proliferativas, entonces hemos dicho el fibroadenoma, los quistes mamarios y la ectasia ductal. Tres patologías. El fibroadenoma, que hemos dicho, es el principal tumor que existe, benigno. Y este tumor es muy frecuente, principalmente mujeres jóvenes, más o menos entre los 18 y 20 años de edad, generalmente en esa edad. Pero también se puede encontrar en mujeres un poco más avanzadas, 30, 40. El pico donde la mujer detecta que tiene este tumor es esa edad. ¿Por qué? Porque esta lesión generalmente es una lesión estrógeno dependiente y por lo tanto sufre cambios en relación al embarazo. En el momento del embarazo crece, en el momento de la lactancia también. Si usa anticonceptivos también o terapia hormonal sustitutiva o si no durante el ciclo menstrual. Entonces la mujer durante su ciclo siente un tumorcito que crece, le molesta, incluso lo puede palpar ella misma. ¿Por qué? Porque esta es una lesión única, pequeña, que crece rápidamente hasta más o menos 2 o 3 centímetros y ahí se detiene. ¿Ya? No es normal que siga creciendo. En ocasiones muchos de estos tumores regresionan con la edad. ¿Cuándo? Principalmente en la menopausia, donde ya no hay estímulo hormonal, el tumor tiende a disminuir de tamaño, ¿no? Entonces, ustedes ven acá en la imagen un tumorcito de características benignas. ¿Cómo es benigno? La superficie es lisa, es bien delimitado. Si ustedes ven, ha sido separado del tejido graso con facilidad. Los bordes no son angulosos, sino redondos, ¿no? Y la superficie es prácticamente toda homogénea de un color medio blanquecino. Cuando nosotros vemos criterios de malignidad, el tumor es irregular, no tiene una delimitación con el tejido graso, hay áreas de necrosis, o sea, características totalmente distintas que determinan a este tumor. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo una persona que le están extrayendo este tumorcito, le están extirpando, y si ustedes miran, prácticamente se separa del tejido graso, no está adherido al tejido graso.
Por eso es fácil detectarlo en el momento en que la mujer se autoexamina. Entonces, macroscópicamente tiene una forma nodular, es liso, como ustedes ven en la superficie, es ovoideo, bien delimitado, pseudoencapsulado, porque se separa de la grasa con facilidad, y generalmente es único. Pueden haber más de uno, pero la gran mayoría, el 90%, tienden a ser únicos. Y se localiza generalmente en el cuadrante superoexterno, de ahí la facilidad que la mujer se palpe. Al corte plano. Microscópicamente, este tumor va a estar compuesto por dos tejidos. Como su nombre lo dice, fibroadenoma tiene un componente conjuntivo fibroso y adenoma tiene un componente epitelial. ¿Correcto? Entonces, es fácil de diagnosticar por las características clínicas que tiene y anatomopatológicas. Acá, por ejemplo, ustedes ven un tejido en el cual ha crecido el tejido epitelial y ustedes ven que hace esas estructuras como estrelladas. Estas estructuras ductales que se encontraban, o canaliculares que se encontraban dentro, sufren compresión por el tejido fibroso que también está proliferando. Entonces dan estas formas caprichosas que ustedes ven como estrellado en el tejido. ¿Correcto? Entonces es elongado, deformado, con el crecimiento del tejido conjuntivo alrededor, diseñando formas estelares o como quieran ustedes llamarlo. Este tumor, por ejemplo, este fibroadenoma se llama un fibroadenoma pericanalicular, porque en este tumor ha crecido más que todo el epitelio que está conformando estas estructuras canaliculares. Este fibroadenoma también es intracanalicular y en este caso lo que ha proliferado más es el espacio o el tejido mesenquimal, fibroso. Por lo tanto, las estructuras canaliculares se han, como diríamos, se han comprimido y forman hendiduras irregulares o bandas o cordones de epitelio rodeados por el estroma fibroso. Estos dos patrones que ustedes ven, el pericanalicular y el intracanalicular, pueden coexistir y no determinan que haya un mejor o peor pronóstico, simplemente existen los dos tipos, ¿correcto? Entonces, hay variantes de este fibroadenoma. Las variantes son el fibroadenoma juvenil o gigante, el cual, como su nombre lo dice, se da en personas muy jóvenes, generalmente 12 a 14 o 15 años, crece muy rápidamente, puede llegar hasta los 5 o 8 centímetros, por eso se llama fibroadenoma juvenil o gigante, y microscópicamente lo que prima es la hiperplasia glandular florida en ese tumor. También tenemos fibroadenomas tubulares, en lo cual lo que se va a ver es el componente epitelial de tipo tubular. El fibroadenoma de la lactancia, como su nombre lo dice, está relacionado a la lactancia, y el fibroadenoma complejo, en el cual tiene adenosis, calcificaciones y cambios papilares apócrifos. En este caso, solamente para que se queden ustedes que existen estas variantes y que algunos fibroadenomas pueden crecer más de lo que hemos dicho, que es entre 2 a 3 centímetros, pueden llegar a 8, incluso yo he visto casos que ha llegado hasta unos 12 centímetros de tumor. Y obviamente en una mujer joven llama la atención y preocupa que eso podría ser otra cosa, y no es más que un fibroadenoma. El riesgo del fibroadenoma de convertirse en cáncer es nulo. En algunas series dice que el riesgo es mínimo y en otras va a decir que prácticamente no existe, es 0%. Entonces, el tratamiento no debería tratarse porque es un tumor benigno, pero a veces produce dolor, a veces crece muy rápidamente. Entonces, el manejo va a depender del tamaño del tumor y de la edad. Generalmente en mujeres jóvenes con tumores muy pequeños solamente se observa y se deja. Y en tumores un poco grandes, en mujeres un poco mayores, 30, 40 años, que puede haber un riesgo de que sea otro tipo de patología, se puede tratar de manera quirúrgicamente. Entonces, tumores en personas que miden más de 3 centímetros y mayores de 35 años, generalmente se va a la extirpación, y en tumores pequeños, en gente joven, se deja como observación. ¿Correcto? Pasamos a la otra patología, la mastopatía fibroquística. Esta mastopatía fibroquística se define como una condición en la cual, como su nombre dice, hay quistes.
para que sea mastopatía fibroquística tengo que encontrar quistes necesariamente. Y estos quistes se traducen clínicamente como nódulos palpables en la mama, que se asocian a dolor, a sensibilidad y a turgencia, y cambian a medida que cambia el ciclo menstrual y empeoran progresivamente hasta la menopausia. Miren acá una mama. Esto de acá era la unidad terminal lobulillar, y en estas estructuras, en esta unión, comienzan a formarse los quistes. Los quistes que se forman generalmente no son simétricos. Algunos quistes son un poco más grandes, otros quistes son medianos y otros quistes son más pequeños. Pero determina en la mujer qué cosa, un bulto en la mama. Y ese bulto se traduce para ella en un tumor, que es lo que manifiesta que tiene. Este tumor que aparece en la mama generalmente es bilateral, o sea, las dos mamas están con la misma patología, pero no son simétricas. Algunos bultos son más grandes y otros bultos son más pequeños. La etiología es multicausal y se cree que se debe a un estímulo estrogénico exagerado y permanente en la glándula mamaria. Otros refieren que puede haber aumento de la prolactina, retención hídrica, desbalance entre estrógenos y progesterona o determinadas dietas que existen. El hecho es que esta patología aparece en mujeres un poco mayor, entre los 20 a 40 años, con un pico en la menopausia, ¿no? Y es raro que continúe en las posmenopáusicas. Clínicamente, ya hemos dicho, la mujer palpa un nódulo bien delimitado, móvil porque no está adherido a planos profundos, redondo u ovalado, que puede ser de distintos tamaños y que puede ser macroquistes o microquistes, dependiendo del tamaño que tiene. Acá la imagen es clara. Ustedes ven acá quistes. ¿Se acuerdan que en el fibroadenoma lo que vimos eran estructuras estrelladas, como flechas o anguladas? En el caso de la mastopatía fibroquística, lo que ustedes van a ver es estructuras totalmente redondas. Tiene que haber la presencia del quiste para que ustedes digan que esto es una mastopatía fibroquística, ¿no? Y ya hemos dicho que se origina en la unidad terminal ducto-lobulillar. Y por ser una patología benigna, ¿cuántas capas de células deben tener? 2 capas, las células epiteliales y la capa mioepitelial. ¿Correcto? A medida que el quiste tiende a dilatarse más, comprime a las células que están rodeando esta estructura, y algunas de estas células se pueden ver hasta planas. No es que sea un epitelio, sino que la presión genera compresión de las células. Entonces, en la enfermedad fibroquística existen varios patrones. Está la enfermedad fibroquística simple de mama, en la cual priman solamente los quistes. Está la enfermedad fibroquística con hiperplasia epitelial, en la cual predomina la hiperplasia, y está la enfermedad fibroquística con adenosis esclerosante y la enfermedad fibroquística mixta. En todos los casos, para que ustedes lo entiendan y no enredarlos con varios términos que ustedes no lo van a ver ahorita que están en la parte preclínica, la enfermedad fibroquística tienen que encontrar ustedes los quistes, en menor o mayor grado, con componente mesenquimal que puede ser tejido fibroso también. Muy bien, esta alteración fibroquística, ya hemos dicho, se asocia a quistes que pueden ser microquísticos o macroquísticos. Microquísticos cuando miden menos de 3 milímetros y macroquísticos cuando miden más de 3 milímetros. Pero aquí en estos quistes, lo importante que pueden sacar de aquí es que, acá, nosotros vemos acá que hay una proliferación de estructuras glandulares que ustedes ven, tejido alrededor, que es tejido mesenquimal, y presencia de quistes. Estos quistes pueden tener dentro de su contenido gran cantidad de productos, que son secreciones que se han quedado ahí. Entonces, secreciones que tienden a calcificarse o pueden también infectarse, o como tienen mucho tiempo ahí, generalmente se vuelven de un color turbio, más o menos amarillento, de un color verde o café. Por lo tanto, cuando estos quistes se drenan a través de una aguja
o se corta el tejido, nosotros vamos a ver quistes que se llaman quistes azules, por el color oscuro que tiene el contenido del quiste. Bien, entonces lo que ustedes están viendo acá es el contenido del quiste, que pueden ser todas las secreciones que se han quedado ahí acumulados por años. Y a esto iba. Estos quistes de acá que ustedes ven pueden tener excrescencias papilares, o sea, pequeñas prolongaciones papilares en su interior, y pueden tener un cambio del epitelio a un epitelio más eosinófilo, que se llama metaplasia apocrina. Esta metaplasia apocrina siempre va a acompañar a la mastopatía fibroquística, a la enfermedad fibroquística de mama. ¿Y por qué lo resalto? Porque cuando ustedes encuentren metaplasia apocrina en un tejido, eso es benigno. Ya no me preocupo más, ya no busco cáncer, porque la metaplasia siempre se relaciona con un patrón benigno. Entonces, la característica importante de la enfermedad fibroquística es esta metaplasia apocrina, que vienen a ser estas células poligonales de color eosinófilo, o sea, un rosado más fuerte, un roselia, ¿no? Con núcleos pequeños, cromáticos, y siempre es benigno. Comparen este tejido o este color de estas células con el color de estas células que es un rosadito pálido. Estas son las células normales que existen y este es el tejido apocrino. Dentro de la mastopatía fibroquística, o sea, dentro de estos quistes que nosotros hemos visto, también puede crecer el epitelio, las células que se encuentran dentro de esta estructura. Y si crece el número de células, nosotros lo llamamos hiperplasia. El aumento del número de células es hiperplasia. Mientras yo encuentre solamente dos células, esta de acá y esta alargadita que es la célula mioepitelial, yo digo, esto es benigno. Pero si yo encuentro mayor cantidad de células, como por ejemplo acá, si ustedes miran acá cuántas capas de células habrán por lo menos unas 4, ¿correcto? Que tapizando esta estructura. Esto de acá se llama hiperplasia. Y la hiperplasia es el comienzo de una lesión que puede convertirse en neoplásica como puede que no. Pasamos a la ectasia ductal. La ectasia ductal también afecta a mujeres entre los 40 y 60 años, pero tiene un patrón característico que se asocia a mujeres fumadoras. ¿Por qué? La etiología es desconocida y habitualmente en mujeres multíparas. ¿Por qué se cree que se produce esta ectasia ductal? Se cree que el fumar produce de alguna manera trastornos y aumento de prolactina, el cual también hace que las secreciones que se encuentran dentro de una mama normal se vuelvan mucho más espesas, de tal manera que se vuelve algo así como un chicle, para que ustedes lo entiendan, y taponan los conductos. Estos conductos taponados siguen produciendo secreciones y por lo tanto los conductos se ensanchan, las paredes se engruesan, se obstruye, se acumula el líquido y finalmente ese líquido y ese contenido se inflama. Y esa inflamación lleva a la imagen que ustedes están viendo, característica de la ectasia ductal, que es una mujer que tiene una reacción inflamatoria alrededor de este bulto, que viene a ser conductos que están llenos de esta secreción espesa, que se mantiene ahí. Muchas veces la mujer comprime la mama y puede salir este contenido cremoso, que es el contenido espeso que se encontraba dentro de estas estructuras, asociándose a enrojecimiento del área, como hemos visto, a presencia de una masa, generalmente alrededor de la areola, ustedes están viendo acá, o subareolar, ¿no? Y al exprimirse se ve este material cremoso, espeso. En algunos casos también se puede asociar al pezón invertido, ¿no? Y puede haber tejido cicatricial alrededor de un conducto anormal que causa una protuberancia. Muy bien, ¿qué vamos a ver en la ectasia ductal? Hemos dicho, lo primero, ¿cómo se inició esto? Con el espesamiento de las secreciones mamarias. Este espesamiento hizo que se dilaten los conductos.
Alrededor de estos conductos dilatados, con estas secreciones ahí contenidas, hay una gran reacción inflamatoria de tipo crónico, porque esto lo tiene años esta mujer. Y esta reacción inflamatoria periductal se asocia a muchas células de tipo mononuclear, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos que están ahí. La etiología, como hemos dicho, es desconocida, pero se asocia a niveles altos de prolactina, por lo cual se cree en algunos casos asociación a adenomas hipoficiarios, ¿no?, que podrían ser las causas. Miren aquí se ha cortado esta mama, se ha extraído, acá está el pezón que ustedes ven, y por debajo del pezón ven estas estructuras ductales dilatadas, llenas de este material espeso aquí, como tapones amarillentos, como tacos de tejido amarillento. Esto, por ejemplo, es un tejido que han sacado por la ectasia ductal, que ustedes ven aquí, y entonces ven todos estos conductos crecidos llenos de este material amarillento viscoso que está metido, ¿no?, como una pasta o como un queso. Si ustedes lo miran así, me pueden decir, pero se puede confundir con una mastopatía fibroquística, porque yo también veo quistes ahí. Pero en la mastopatía fibroquística no hay inflamación alrededor de estas estructuras, ni tampoco hay este tejido o esta pasta, esta secreción cremosa dentro del conducto. El quiste simplemente está dilatado, ¿correcto? Y es redondito. En este caso, en la ectasia ductal, el conducto está lleno de detritus celulares, necróticos, granulares, con muchos macrófagos llenos de lípidos dentro del conducto, y alrededor del conducto la gran inflamación periductal con el infiltrado denso de células mononucleares, linfocitos, histocitos y todo lo demás. Entonces, si ustedes ven, son distintas estas patologías, aunque macroscópicamente pueden confundirse, ¿no? Además, en esta patología no vamos a encontrar la metaplasia apocrina, que dijimos que era característica de la mastopatía fibroquística. El tratamiento, generalmente en la ectasia ductal, a veces se alivia con antibióticos, con compresas frías, y si los síntomas persisten, bueno, se puede tratar mediante cirugía, como ustedes han visto. Pasamos a las lesiones proliferativas sin atipia. Acá tenemos dónde crece el epitelio, en los papilomas y en la hiperplasia. El papiloma intraductal viene a ser una proliferación exofítica de las células epiteliales dentro de los conductos galactóforos, o sea, en el conducto terminal, el que drena justo al pezón. Y por lo tanto, sobre este eje crece, prolifera un epitelio y se puede ver un bultito alrededor del pezón. Y este bultito o esta lesión papilar crece en mujeres alrededor de los 30 a 50 años. Si ustedes ven toda esta patología benigna, estamos viendo que aparece entre 30 a 50 años, 20 a 40 años, o sea, en mujeres jóvenes, ¿no? ¿Cómo se manifiesta un papiloma intraductal? Por la aparición de una secreción serosa, pero más que todo, sanguinolienta por el pezón. ¿Correcto? Presencia de un pequeño tumor, a veces de algunos milímetros, subareolar, y raramente retracción del pezón. Miren acá cómo esta persona se ha presionado y ha salido un poco de secreción hemorrágica. Y a veces la mujer se asusta y dice, mejor no voy al médico porque vaya a ser que sea cáncer, ¿no? Y se queda ahí con su tumor. En algunos casos no lo es simplemente un papiloma. Si ustedes miran acá en el conducto galactóforo, voy a regresar un ratito, estoy en el 35. En este conducto galactóforo, acá miren, el conducto que está drenando al pezón, aquí dentro de este conducto comienza a crecer una formación papilomatosa, que es el papiloma intraductal, ¿correcto? El que estamos viendo. Entonces, ustedes ven que en este caso han cortado el tejido y han sacado, y el conducto galactóforo, que realmente debería tener apenas unos milímetros, si ustedes ven acá su centímetro que ustedes tienen, llega a medir aproximadamente 1 centímetro. O sea, ha sido ocupado por esta proliferación dentro de este conducto. Y este tumor rara vez supera el centímetro, son bastante pequeñitos.
¿no? Y es un tejido friable, de ahí que tiende a sangrar, delicado, muy velloso y ramificado, que se encuentra en el interior del conducto dilatado. En este caso, ese es el conducto, y ustedes ven unas proyecciones de tipo papilar, como si fueran deditos ahí, como deditos que aparecen acá, y es una proliferación del epitelio. Aquí lo que ha pasado es que este epitelio que recubre este conducto ha crecido demasiado. Y este crecimiento del tejido ha formado esta estructura de tipo papilar. Esta estructura papilar se encuentra dentro de un eje de tejido conjuntivo y tiene células epiteliales y mioepiteliales. Y el tratamiento de este tumor es la extirpación. ¿Cuál es la importancia de este papiloma? Que pueden haber papilomas solitarios, o sea, solamente un papiloma, y representa 1.5 de toda la patología de mama. Por lo tanto, aparece como una telorragia, o sea, como un sangrado, con un crecimiento del cual hemos hablado, generalmente mide 1 centímetro, puede llegar hasta 2 o 3, y el tratamiento recomendado es la excisión quirúrgica. Pero hemos dicho que este tumor se comporta como una lesión proliferativa sin atipia, o sea, tiene un riesgo mayor de 4% de irse al cáncer. ¿Por qué? Porque hay papilomatosis múltiples, en las cuales hay múltiples formaciones de diferentes tamaños, en la cual será en mujeres más jóvenes, con compromiso mamario bilateral y con un riesgo aumentado de desarrollar cáncer. Entonces, en las mujeres que tienen una papilomatosis múltiple, tienen un mayor riesgo de un carcinoma mamario o un carcinoma mamario coexistente, o sea, que a la vez esté creciendo un cáncer. Por lo tanto, en ellas el tratamiento es una resección amplia y una supervisión constante porque puede tener un riesgo mayor de hacer cáncer. ¿Correcto? Esa es la importancia de esta patología. En este caso ustedes ven que mi riesgo está aumentando. La otra patología es la hiperplasia, ya sea ductal o lobulillar. La hiperplasia se conoce como una enfermedad mamaria de tipo proliferativa, en la cual hay crecimiento excesivo de las células que revisten los conductos o las glándulas mamarias, los lobulillos. Esta hiperplasia será clasificada como una hiperplasia ductal si se origina en una estructura epitelial ductal o una hiperplasia lobulillar en función a las características de una estructura lobulillar. Entonces, ustedes pueden ver acá, miren este conducto. ¿Cuántas capas dijimos que debe tener un conducto? 2, ¿verdad? La célula epitelial y la célula mioepitelial. En este caso, miren cuántas capas tiene esto. O este de aquí, por lo menos aquí deben haber unas 8. Y aquí también. En este caso, por ejemplo, acá veo como unas 20. Si ustedes miran, las células dentro del conducto comienzan a crecer. Cuando estas crecen demasiado, nosotros vemos que proliferan aquí, decimos, ¿tiene atipia o no tiene atipia? Cuando tiene atipia decimos, tiene núcleos grandes, tiene mitosis, tiene células angulosas, irregulares. Si tiene estas características decimos tiene atipia. Y si no las tiene, es sin atipia. Pero ya, de por sí, esta hiperplasia tiene un riesgo a desarrollar cáncer un poco más alto que las otras patologías que conocemos, ¿no? Y a veces adoptan formas sólidas, como vamos a ver posteriormente, que forman sólidas, cribiformes, capilares, en fin, formas caprichosas que va obteniendo el epitelio a medida que va creciendo. Muy bien, entonces la hiperplasia se puede catalogar como una hiperplasia leve si son 3 o 4 capas, hiperplasia moderada si son 5 más capas, o hiperplasia grave si ocupa el 70% de la luz del conducto. En teoría está así, pero cuando ustedes escuchen que les ponen hiperplasia, le van a poner hiperplasia con atipia o hiperplasia sin atipia. No interesa leve, moderada o severa, interesa que la tienen y las características de estas células, ¿no? Muy bien, pasamos a las lesiones proliferativas con atipia. Aquí está la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Y hago un acápite aquí al tumor filoides, que es una lesión proliferativa bastante atípica y que fue considerada por muchos como una lesión benigna, después como una lesión de comportamiento incierto y ahora es una lesión ya maligna de bajo grado,
¿Por qué? Porque este tumor filodes es un cistosarcoma filodes, o sea, es un sarcoma, ¿correcto? Y anteriormente se consideraba que su origen era un fibroadenoma. ¿Por qué? Porque se da en mujeres entre 30 a 50 años. Si ustedes se acuerdan, el fibroadenoma aparecía en mujeres alrededor de los 20. Entonces se consideraba que la evolución era que se convierta en un tumor filodes a los 10 años. Ahora se sabe que no, el origen es totalmente distinto. El fibroadenoma es un fibroadenoma y va a seguir siendo fibroadenoma de acá a 20 años. El tumor filodes es un sarcoma de bajo grado. Y por lo tanto su evolución es a ir aumentando de grado y hacerse cada vez más grande y aberrante, ¿no? Entonces, se lo llamó así porque macroscópicamente este tumor tiene parecido a hojas. Es como si fueran hojas que se han plegado, y cuando tú lo cortas, el tumor se deshace, se abren las hojas y se cae por todos lados. Entonces, debido a la forma de hojas, es que se lo llamó tumor filodes. Estos son tumores fibroepiteliales poco comunes, representan apenas un 0,3 a 0,5% de todos los tumores de mama, o sea, pequeñísimo el riesgo, y se origina en el tejido conectivo estromal. Ya hemos dicho, se presentan 1 o 2 décadas después de un fibroadenoma, su origen es totalmente distinto, en la mayoría de casos son cancerígenos. Vamos a ver por qué. Miren acá este tumor. Ustedes dirían, esta mujer se descuidó mucho tiempo. No, este tumor crece así de rápido. En semanas o en un par de meses puede crecer así. Entonces, este tumor generalmente es unilateral, una de las sola de las mamas. Es un tumor que crece demasiado rápido, muy bien delimitado. Si ustedes miran, se puede determinar dónde está el tumor. Crecimiento rápido, puede llegar a 10 o 15 centímetros, pudiendo medir en casos descritos hasta 30 centímetros. Mientras más grande, más riesgo de que sea más maligno. O sea, las características son de un cistosarcoma, probablemente de mayor grado, como ahorita vamos a ver. Distorsionan la mama, produciendo protuberancias, y pueden producir necrosis, como ustedes ven acá, de la piel, por compresión, por lo que está comprimiendo vasos, nervios, estructuras, entonces puede producir necrosis. Y tienden a tener recidivas, ¿no? Estos tumores tienen gran agresividad local y metástasis hematógenas, con edades más tardías de presentación y crecimientos más rápidos. Veamos acá, miren este tumor. Este tumor, bueno, no está tan bonita esta imagen, es un tumor que tiene acá un componente mesenquimal, en el cual es densamente celular. No debería haber tantas células acá como ustedes la ven, pero en este tumor tiende a tener gran celularidad el tejido y tiende a formar estas hendiduras o grietas, que son las hojas que hemos dicho del tumor, que se pliega como hojitas. Entonces, estas grietas que ustedes ven, o estas elongaciones o hendiduras que ustedes, son características del tumor filodes. Y este tumor filodes, que puede ser diagnosticado como un sarcoma de bajo grado, puede recidivar y transformarse en un sarcoma de alto grado. No es que el diagnóstico se haya hecho mal, sino que el tumor, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más agresivo. Entonces, la agresividad o la transformación maligna va acompañada de aumento de tamaño, infiltración de la mama adyacente y recidivas, y en algunos casos metástasis a distancia. Ustedes pueden ver acá que los tumores, la gran mayoría de tumores filodes, van a ser benignos en un 60%. Benignos porque no tienen características agresivas, pero de todas maneras tiene que hacerse seguimiento porque se puede transformar. Borderline en un 15%, o sea, un tumor de bajo grado, y malignos netamente en un 25%. ¿Cuáles son los criterios? Pleomorfismo, presencia de mitosis, bordes infiltrantes, crecimiento del estroma, pero necesariamente para ver el criterio maligno tiene que tener metástasis. Los tumores, aunque benignos, catalogados como benignos por sus estructuras histopatológicas, pueden tener metástasis ya en un 2%. Los borderline pueden también tener metástasis en un 9%, y los malignos pueden tener metástasis hasta un 23%. ¿Correcto? Con recidivas locales también que se asemejan.
y el tratamiento viene a ser la cirugía en ellos con un rango de tejido de al menos 1 centímetro, extirpación en algunos casos de toda la mama, y no es un tumor que reaccione como un carcinoma, sino más bien como un sarcoma. Responde poco a la radioterapia y a la quimioterapia. Pasamos al carcinoma de mama. Ya, hemos visto que una lesión puede convertirse de benigna en hiperplásica, se aumentan las células, se vuelven células atípicas y finalmente se transforma en un cáncer. El cáncer en el mundo es bastante frecuente, el cáncer de mama. Si ustedes miran en esta imagen, mientras más rojo ustedes ven, mayor incidencia de cáncer hay. Por lo tanto, la mayor incidencia de cáncer de mama es en países como en Estados Unidos, ¿no? Acá en Latinoamérica, en Argentina, en parte de Europa y parte de Oceanía. Si ustedes miren en países como Asia, parte de África, el riesgo de tener cáncer de mama es bastante bajo. Mientras más blanco o amarillo está, menor es el riesgo. Entonces he estudiado muchos factores. ¿Por qué razón en algunos países hay mayor riesgo y en otros no? Mientras el país es más desarrollado, tiene mayor riesgo a tener cáncer de mama. Se han hecho diversos estudios, pero todos ellos se tratan de buscar cuál es la mayor incidencia y por qué tiene cáncer de mama. Entonces miren, hay zonas del mundo en que tienen 90 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes, como hemos dicho, Norteamérica, y hay otras zonas como Asia que tienen 12 mujeres por cada 100.000 habitantes. Entonces, y países intermedios como el nuestro, en el cual tenemos alrededor de 32 mujeres por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona esto? Muchas características que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, acá, bueno, es otro cuadro para que vean. En Perú nosotros tenemos una tasa entre 32 y 34%, la mayoría de diagnósticos, de estudios que dicen. Australia, Nueva Zelanda, 71, casi 72%, Norteamérica, 86 a 90%. Entonces ustedes ven que existe un mayor riesgo en esos países. De todos estos casos que existen, hay 14 millones de nuevos casos en el mundo cada año y hay 8.2 millones de personas que mueren cada año de cáncer. Entre los tipos más comunes de cáncer, el principal que existe a nivel mundial, esto es un cálculo que se hizo en el año 2012, está el de pulmón, seguido del de mama. Y mama, cuando hablamos, el 99% vienen a ser casos en mujeres, porque sí existe cáncer en hombres, pero es mínimo, es menos del 1%, ¿no? Seguido de otro tipo de cáncer como colon, recto, próstata, estómago. Si nosotros vemos aquí los casos que nosotros podemos encontrar de cáncer en el hombre, por ejemplo, en primer lugar acá en un estudio de 2007 se encontraba próstata y en un segundo lugar el de pulmón. Pero si ustedes miran acá, pulmón en el hombre representa 15%, ¿no? Y en mujeres también un 15%. Entonces pulmón en ambos sexos está en un 30%, es uno de los que encabeza la lista. Pero en mujeres, el principal cáncer sigue siendo el de mama. Y las muertes relacionadas a cáncer son, en primer lugar, en mujeres, lo que es pulmón, y el segundo cáncer, el cáncer de mama, ¿no? La prevalencia que existe en los países en Latinoamérica, como ustedes ven aquí, la mayor incidencia en Argentina, que tiene un tipo de per cápita más alto, como un país desarrollado, entonces tiene mayor prevalencia, ¿no? Seguido por países como España, Uruguay también, Venezuela, y nosotros en Perú en 34 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Con una mortalidad de 10 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esta es una incidencia también en el INEM, este es un estudio en el Perú, donde vemos acá la cantidad de casos de cáncer de mama que se encontró, que representaban el 34.6%, 2.934 casos en 2 años, y en hombres 22 casos. O sea, ¿existe cáncer de mama? Sí existe en hombres, generalmente en edad avanzada. Muy bien. Y la tendencia que ha ido el cáncer
cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. El que está en rojo, ustedes ven acá que es el cuello uterino. Cuando yo estudié medicina al principio, el principal cáncer que existía en mujeres era el de cuello uterino, ¿no? Pero ahora el de cáncer de cuello uterino ha ido en descenso. Sin embargo, el cáncer de mama que está acá en azul ha ido aumentando la incidencia. ¿Por qué? Porque en el cáncer de cuello uterino hay una prueba que nos ayuda a diagnosticarlo, que es la prueba de Papa Nicolau. Entonces ahora se ha diseminado tanto la prueba, se ha hecho campañas, todas las personas se hacen su Papa Nicolau cada año, que el riesgo de cáncer de cuello uterino ha ido disminuyendo. Y en cambio no existe una prueba tan fidedigna para lo que es mama como la mamografía, pero no todas las mujeres pueden acceder a una mamografía. Entonces el riesgo de cáncer de mama ha ido aumentando. Muy bien. Para que una persona llegue a un cáncer de mama han tenido que pasar entre 8 a 10 años. Es la historia natural del cáncer. Un epitelio normal, una estructura ductal, porque la gran mayoría de cánceres son de tipo ductal, dijimos que tenía dos capas de células, la epitelial y la mioepitelial. Estas células proliferan. ¿Por qué? Por condiciones genéticas, condiciones ambientales, edad, predisposición, agentes químicos, lo que fuera. Y comienzan a proliferar estas células, de tal manera que comienzan a proliferar y se transforman en 2, 4, 6, 8 capas. Pero en algún momento estas células pierden la uniformidad que tienen y comienzan a volverse atípicas. Cuando se vuelven atípicas y cuando pierden el control de estas células, estamos hablando ya del cáncer de mama. Pero este cáncer, mientras se halle dentro de esta estructura ductal, estamos hablando de un carcinoma ductal, hablaremos de un carcinoma de mama intraductal, o sea, in situ, todavía no sale de ahí, ¿correcto? Y cuando rompa esta estructura ductal y estas células salgan y se diseminen, hablaremos de un carcinoma de mama infiltrado. Para que desde acá, desde lo normal, haya pasado hasta aquí, han pasado, como hemos dicho, 8 a 10 años. O sea, la persona ha tenido tiempo para hacerse estudios, para poder ir al médico, para poder determinar esta patología en una etapa de atípica. Cuando ya el cáncer avanza, ya el pronóstico es malo. Factores de riesgo para el cáncer: el género, porque es más frecuente en mujeres que en hombres; la edad, va a ser más frecuente en mujeres mayores que en mujeres jóvenes; los antecedentes familiares de primer grado, o sea, las personas que tienen el antecedente de haber tenido una mamá o una abuela o una tía con cáncer de mama; el antecedente personal de cáncer de mama, es decir, si una persona ha tenido cáncer de mama en una mama, tiene un riesgo muy alto de tener cáncer de mama en la otra mama, ¿correcto? O un carcinoma lobulillar in situ o una hiperplasia típica. Si ha tenido esto, el riesgo de desarrollar cáncer es alto. Otros que se asocian son la menarquia precoz, o sea, que la mujer empiece a menstruar mucho más antes de lo normal, hablemos de 8 años. Mientras la mujer más pequeña menstrua, tiene mayor tiempo en la cual su cuerpo va a estar sujeto a cambios hormonales, y estos cambios hormonales van a estimular las estructuras de la mama, produciendo mayor riesgo de tener cáncer. Igual, si la mujer tiene una menopausia tardía, alarga su tiempo de cambios hormonales y puede tener un mayor riesgo de tener cáncer. La nuliparidad, o sea, las mujeres que no tienen hijos; la edad creciente del primer parto, mujeres que han tenido su primer parto a los 40, 45, 48 años; las personas que utilizan anticonceptivos orales o tratamiento hormonal posmenopausia. ¿Cuáles de estos riesgos no son modificables? No podemos modificar el ser mujer, la edad, la raza, los componentes genéticos que uno tenga, el que haya tenido una hiperplasia típica, una menarquia temprana o una menopausia tardía, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al sexo, que es no modificable, el cáncer se da en mujeres, hemos dicho, y en casos de hombres es raro. Como ustedes ven, en la población masculina, cada año en Norteamérica existen 1000 casos nuevos, o sea, no es tampoco pequeñísimo el número, sí existe, pero comparado con los casos de cáncer de mama, sí, no es mucho. La mayoría de los nódulos en la mama masculina son benignos y se llama ginecomastia, o sea, en hombres tiene
normalmente aparecer una mama redundante se cree por cambios hormonales, se cree por exceso de grasa, mayormente en la gente obesa, ¿no? Y en ellos. Pero es muy raro que aparezca un cáncer de mama. Hemos dicho, la relación entre que aparezca entre un hombre y una mujer es 1 por cada 1000 habitantes. Ocurre generalmente en edades avanzadas, con antecedente familiar. O sea, este varón debe haber tenido también una mamá, o una abuela, o una tía con un cáncer de mama. O debe haber estado expuesto a estrógenos. En el caso del varón, la mama de un varón no se desarrolla igual que una mujer. Por lo tanto, en ellos no existen estructuras ductales, correcto, perdón, no existen estructuras lobulillares en la mama de un hombre. Por lo tanto, el cáncer que se encuentra en ellos solamente puede ser un carcinoma de tipo ductal. Y generalmente, debido a la poca sustancia que tiene, o sea, el poco tejido graso que tiene, este tumor infiltra rápidamente el músculo y erosiona, ulcera, se fija en la pared y tiene un pronóstico un poco malo. Muy bien. En cuanto a la edad, miren ustedes, por ejemplo, aquí, a medida que va aumentando la edad, miren cómo va aumentando el riesgo de tener cáncer. Por ejemplo, en personas entre 20 a 24 años, el riesgo de tener cáncer es de 0.4. El porcentaje de gente en este estudio que ha tenido es 0.4. Si vemos entre 30 a 34 años, ha aumentado a 3.7. Si vemos entre 40 a 44 años, ha aumentado a 11.6. Si ustedes miran, a medida que va aumentando la edad de la persona, va aumentando el riesgo de tener cáncer. Y este cáncer generalmente aparece alrededor de los 50 años, como hemos dicho, ¿no? Y finalmente, a medida que va pasando de los 60 años, ya comienza a disminuir. La raza. Generalmente la raza también tiene un riesgo en cuanto al cáncer de mama. Es mayor en personas, por ejemplo, blancas, 14%, comparadas con personas de raza negra, en un 10%. Sin embargo, el riesgo de morir de cáncer de mama en una blanca versus una persona de raza negra cambia. La de la raza negra tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene diagnósticos en estadios tardíos y tiene tipos de cánceres mucho más agresivos, que ahorita vamos a ver, ¿no? En cambio, en la raza asiática tiene un riesgo mucho menor que las americanas, pero se incrementa al migrar a países como Norteamérica. Entonces, ustedes pueden ver acá, en la raza blanca, la mayor incidencia que tienen, pero el riesgo de mortalidad es bastante bajo, comparado con una persona de raza negra que tiene menor incidencia, pero tiene un riesgo de mortalidad más alto. ¿Correcto? Los antecedentes familiares, incluidas familiares afectadas a una edad temprana, menores de 50 años. O sea, si tu familiar ha tenido cáncer y encima ha sido una persona joven, menor de 50 años, el riesgo que tú tienes de tener cáncer es mayor que fuera una persona de mayor edad. ¿Por qué? Porque si el cáncer aparece en menores de 50 años, necesariamente tiene que tener un componente genético. En cambio, si la persona es mayor de esa edad, pueden ser factores ambientales que han producido este tipo de cáncer. Entonces, personas afectadas de edad temprana, mayor riesgo. O con parentesco en primer grado, madres, hermanas e hijas. La edad de inicio en el cáncer en las familias de primer grado influye en la magnitud del riesgo familiar del familiar no afectado a cualquier edad. Bien. Trastornos patológicos, ya hemos visto, la hiperplasia epitelial atípica, ¿no? Multiplica el riesgo basal de 4 o 5 veces si he tenido un carcinoma lobulillar in situ y se multiplica el riesgo de tener cáncer de 7 a 9 veces si ha tenido bilateral, carcinoma lobulillar in situ. La menarquia precoz, ya hemos dicho, cuando la mujer más joven comienza a menstruar, mayor es el riesgo en tener cáncer de mama, ¿no? Mientras sea menor de 12 años. El riesgo disminuye alrededor de un 20% de riesgo por cada año que se retrase la menarquia. La menopausia tardía o la exposición a estrógenos. Antes de los 45 años que una persona deje de menstruar, disminuye a la mitad el riesgo de tener cáncer de mama. Si es después de los 55 años, aumenta
porque hay mayor tiempo, ya hemos dicho, al estímulo. Los abortos también tienen que ver, en algunos estudios se ha visto, no está determinado el 100%, pero se ha visto que los abortos que ocurren en el primer trimestre, ya sean espontáneos o inducidos, y ocurridos antes del primer embarazo, también condicionan un mayor riesgo a estímulo hormonal de la mama y por lo tanto a riesgo a tener cáncer. Factores modificables: el uso de anticonceptivos, la nulliparidad, la no lactancia, la inactividad física, el alcohol, el tabaco, la obesidad, la contaminación ambiental, todos estos factores que son generales para todos los tipos de cáncer, no solo para mí. La administración exógena de estrógenos en personas premenopáusicas como uso anticonceptivo oral se da en mujeres jóvenes, se da generalmente antes del primer embarazo y si lo utilizan 10 o más años tienen un riesgo mayor de tener o de probabilidad de tener cáncer de mama. Y en posmenopáusicas una terapia hormonal sustitutiva que dure 10 años o más, ¿no? Y los estilos de vida: el alcohol, la obesidad, el cigarro, el sedentarismo, la comida chatarra, todo eso también tiene que ver. Factores protectores para el cáncer de mama: la lactancia, ¿no? La lactancia estimula la producción celular y por lo tanto tiende a disminuir el riesgo de cáncer de mama. La vejez temprana, la menopausia en gente joven, la actividad física, la multiparidad, el consumo de frutas, vegetales, ejercicio y todo lo que tiene que ver con todos los cánceres. ¿Cuáles son las características clínicas del cáncer de mama? Cuando nosotros digamos hay un síntoma para el cáncer de mama, ya ese cáncer ya está avanzado, porque para que nosotros lo veamos tiene que estar avanzado. El cáncer no tiene síntomas cuando empieza y nuestro deber es detectarlo cuando no tiene síntomas. Cuando nosotros ya encontramos un tumor, ya es avanzado. Cuando se deforma la mama, hay una rugosidad, ya es avanzado. Puede haber hundimiento del pezón, puede haber secreción mamaria, que puede ser hemorrágica o serosa. Puede haber una piel de la mama rugosa, lo que se llama piel de naranja, puntitos ahí. Enrojecimiento de la mama, nódulos axilares y hasta dolor. Entonces todos estos síntomas son de un cáncer ya avanzado. Solamente ahí encontraremos síntomas. La etiología del cáncer existe en 3 tipos. El esporádico, que es el más común, representa el 70 al 80%. Una mujer que no tiene antecedentes familiares y le da cáncer de mama. Entonces, ¿en ella qué se piensa? Que puede ser un factor ambiental, puede haber alguna situación que ha condicionado que a ella le dé cáncer de mama. No sabemos cuál. Familiar, que representa el 15 al 20%. Tiene antecedente familiar, pero no es atribuible a una mutación de un solo gen, sino a la contribución de muchos genes. Quiere decir que en este caso familiar tiene la madre que tiene cáncer de mama o el familiar que tiene cáncer de mama, pero si les hacen un despistaje, por ejemplo, del BRCA1 y del BRCA2, no tiene ninguna de las dos. O sea, es otro gen el que está condicionando este cáncer de mama. Y el cáncer hereditario, que representa tan solo el 5 al 10% y es atribuible a un solo gen, o sea, una herencia monogénica. Y dentro de estos, el 40% se debe al BRCA1 y al BRCA2. O sea, detectar este tipo de gen solamente nos va a permitir detectar a un 5 o un 10% de las mujeres que van a tener cáncer. El resto, el 90%, no las vamos a detectar, porque la gran mayoría son esporádicas. Muy bien, entonces se encontró el BRCA1 y el BRCA2. El BRCA1 se detectó en el año 1990, el BRCA2 se detectó en el año 1994. El BRCA1 es el primer gen de herencia dominante en la susceptibilidad de padecer cáncer de mama precoz. Y después que se detectó este BRCA2, se han hecho pruebas de detección de riesgo de cáncer de mama en mujeres presintomáticas y en pacientes con antecedente familiar sugestivo. En algunas de ellas, por ejemplo, se han detectado, no sé si ustedes han escuchado que Angelina Jolie tenía esto y mejor se sacó la mama antes de tener cáncer. ¿Por qué? Porque existe un riesgo alto de tenerlo, ¿no? El BRCA1 es un gen que se localiza en el cromosoma 17
Y esta mutación de este gen se transmite como un patrón familiar autosómico dominante, pero no solo se asocia al cáncer de mama, también se asocia al cáncer de ovario, al cáncer de próstata y al cáncer de colon. Entonces, esta familia de este gen tiene riesgo para varios tipos de cáncer. De ahí la importancia de encontrarlo en las personas que se puede hacer este despistaje. Cuando una persona tiene este tipo de gen, o sea, tiene un cáncer de tipo hereditario, normalmente van a ser mujeres más jóvenes de lo normal. Yo les dije cáncer de mama alrededor de los 50, pero si tiene familiares, tengo que pensar mujeres alrededor de los 40, porque el riesgo de ellas de desarrollar cáncer es más jóvenes. Muy bien, cáncer de ovario también pueden tener, próstata, colon, y pueden tener algunos tipos de mutaciones asociadas. El BRCA2 se localiza en el cromosoma 13, también es transmitido por un patrón autosómico dominante y se va a asociar al cáncer de mama, tanto en hombres, pero también aquí en varones. Cáncer de próstata y cáncer de páncreas. Y se asocia a un tipo de carcinoma de tipo ductal. ¿Correcto? Los tipos de cánceres que existen. Los cánceres ligeramente son más frecuentes en la mama izquierda que en la derecha. Pueden ser bilaterales y cuando sean bilaterales van a ser de tipo lobulillar. Se localizan en el cuadrante superoexterno en la mayoría de los casos y el 90% tienen que ver con carcinoma ductal de mama. Miren acá, esta es la clasificación última del año 2003 en la cual ustedes ven todos los tipos de cáncer. Carcinoma ductal invasivo, carcinoma lobulillar invasivo, carcinoma tubular, carcinoma activiforme, carcinoma medular, carcinoma mucinoso, carcinoma neuroendocrino, y así seguiríamos la lista hasta cansarnos y aburrirnos de todos los cánceres. Entonces, para que ustedes lo entiendan aquí, nosotros vamos a dividir los cánceres en dos tipos nada más. El carcinoma de tipo ductal y el carcinoma de tipo lobulillar. El ductal tiene diversos subtipos y es el más común. El lobulillar solamente tiene un único tipo y es el menos común. Cuando nosotros diagnosticamos un cáncer, carcinoma in situ, o sea, el cáncer que no se ha salido del conducto, que está ahí atrapado, no lo ha roto, ese es el in situ. Y ese representa un 15 a un 30%, siendo el tipo más frecuente el carcinoma ductal in situ. Cuando el tumor ha roto la estructura, se ha salido y ha invadido, se llama carcinoma infiltrante o carcinoma invasor y representa el 70 al 85% de los casos, dentro de los cuales existe el carcinoma ductal con todas sus variantes, medular, mucinoso, papilar, tubular y todo lo que ustedes quieran, que representa el 80%, y el carcinoma lobulillar que representa el 10%. Y un 10% son cánceres raros, adenoides, células escamosas, apocrinos y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el principal cáncer? El carcinoma de tipo ductal. El carcinoma intraductal, o sea, el in situ, está confinado al interior de las membranas basales y se va a ver una proliferación, acá le faltó el A, atípica del epitelio ductal que llena por completo y tampona los conductos y puede ser de diversos tipos. Mejor lo vemos acá. El intraductal, como hemos dicho, está el tumor confinado dentro de la estructura ductal y crecen las células en su interior, pudiendo al principio formar así, como papilas, o sea, como deditos. ¿Ven este que parece un dedo? Acá otro dedo y acá otro dedo. Esta estructura se llama papilar. Entonces puede crecer esta estructura como papilas o puede formarse un patrón cribiforme, o sea, como si fuera como un colador, como ustedes lo ven acá como huequitos. Esta estructura cribiforme puede seguir creciendo estas células y completamente llenarlo, puede tener un patrón sólido. Y finalmente, esta estructura sólida puede necrosarse en el centro y convertirse en un comedocarcinoma, o sea, la parte del centro necrótico y alrededor las células tumorales. Estos tipos que yo les muestro son carcinomas de tipo intraductal, solamente están en el conducto, no salen de ahí. Y por lo tanto, el carcinoma in situ tiene buen pronóstico. También hay el carcinoma lobulillar in situ, que es muy poco frecuente y que se origina en las estructuras terminales lobulillares. Y no es común.
El carcinoma ductal infiltrante, que representa el 80% de los tumores, es el más frecuente que existe. Los nódulos son de consistencia pétrea, o sea, duros, como si estuvieran calcificados, con un diámetro promedio de 2 centímetros, pudiendo llegar hasta 5 centímetros, fijo, plano, profundo. Como es un tumor maligno, si ustedes miran y lo quieren delimitar, como delimitamos al fibroadenoma, no van a poder. Por ejemplo, acá parece que tuviera el borde, pero acá se pierde. Acá pareciera que tuviera un borde y acá lo vuelvo a perder. Aquí también, y aquí ya lo perdí. ¿Dónde termina el tejido maligno y dónde empieza el tejido normal? No lo determino con claridad. Entonces, este tumor invade la grasa, se fija a plano profundo, retrae la piel, la jala, y por eso podemos ver hundimiento del pezón o la mama, como dijimos, en forma de naranja, piel de naranja. A la palpación está herida a plano profundo, deprime la piel, retrae el pezón, tiene una consistencia dura, ya hemos dicho, y puede tener áreas de aspecto necrótico macroscópicamente. Histológicamente, como su origen son las estructuras ductales, el tumor trata de formar conductos. Si no forma conductos, no es carcinoma ductal. Estos conductos son de aspecto anaplásico. Veámoslo aquí. Miren acá, esta estructura. ¿Les parece un conducto? Tiene la forma y tiene un huequito al centro. Es un conducto. Este de aquí, medio aplanado, sí, pero también tiene acá una luz del conducto. Este también tiene una luz en el conducto. Y miren esto de acá. ¿Qué estructura es esta? ¿Se acuerdan? Un nervio. Una estructura nerviosa. ¿Qué hace acá metiéndose una glándula al nervio? Porque es maligno. Estas células o estas estructuras ductales se dispersan en el estroma. Varían desde elementos muy pequeños, con núcleos regulares, a núcleos hipercromáticos. Infiltran tanto los espacios perivasculares y perineurales, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Entonces, si ustedes miran aquí, miren, en este caso, miren esta estructura. ¿Cuántas capas de células tiene esta estructura? Una, ¿verdad? En el cáncer, las células o estos conductos tienen una sola capa de células. ¿Se acuerdan que dijimos que normalmente debían tener dos? En este caso pierde la célula mioepitelial y solamente queda una de ellas. ¿Correcto? ¿Y tiene una luz? Sí, tiene acá su luz. Y esta lucecita me indica que este es un conducto. Y son así, glándulas pequeñísimas, chiquititas, que se meten e infiltran todo el tejido. Cuando ustedes ven un montón de células ahí, digo hiperplasia. Cuando solamente tenga una, cáncer. Muy bien. Esta es la clasificación de Nottingham para lo que es el carcinoma ductal. Nosotros decimos, y ustedes van a escuchar, carcinoma ductal bien diferenciado, medianamente diferenciado, pobremente diferenciado. Cuando es bien diferenciado significa que se acerca mucho a la célula que le dio origen. ¿Cuál es esa? La estructura ductal. Por lo tanto, estas células o esta clasificación, el bien diferenciado, que es el 1, tiene estructuras tubulares en más del 75%. Tiene pleomorfismo nuclear mínimo y mitosis bajas, menos de 7 por campo. Cuando yo digo es un pobremente diferenciado, que es una clasificación 3, tiene menos del 10% de estructuras tubulares, con marcado pleomorfismo y con mayor cantidad de mitosis, más de 13 por cada campo. Para esto se dan puntajes de acuerdo a lo que tenga y se define el grado que va a tener el carcinoma. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar el pronóstico. Si yo digo es un bien diferenciado, mi pronóstico es mejor que un pobremente diferenciado. Porque pobremente diferenciado ya la célula se diferenció tanto, se desdiferenció tanto, que ya no se parece a nada normal. Muy bien. Acá podemos nosotros ver, miren, este es un carcinoma ductal con estructuras glandulares, ¿no? Con la luz que tiene presente. Este es un grado 1, porque parece una estructura que se parece mucho a lo normal, mientras que esto de acá es un grado 3. Ustedes ven acá una estructura ductal, apenas veo acá una luz, pero sigue siendo un... Esto, que es bastante feo, tiene mal pronóstico comparado con este. Y si ustedes le hacen un marcador de inmunohistoquímica, que es el KI67, ¿qué
el KI 67, las células que están multiplicándose. Ustedes van a ver que en un grado 1 las células que se multiplican son muy poquitas, las que ustedes ven de color marrón, versus un grado 3 y las células que se multiplican son varias. Entonces el KI me ayuda para poder ver. Hay diferentes variantes, como el carcinoma medular, ¿no? El carcinoma coloide mucinoso, ¿no? Y el carcinoma tubular, que son variantes del carcinoma ductal. No las vamos a mencionar para que no se maree, solamente vamos a quedarnos en ductal y en lobulillar. El lobulillar surge de los conductos terminales del lobulillo. Hemos dicho que supone un 10% de los carcinomas de mama. Entonces, ¿cuál es el interés de estudiar el lobulillar? Porque no es tan común, es tan frecuente para nosotros. Más nos interesa el ductal. La importancia del lobulillar es que generalmente cuando una persona es diagnosticada con un carcinoma lobulillar, tiende a ser bilateral, en el 20%. O sea, la otra mama también tiene un carcinoma lobulillar. Y si no tiene la otra mama, es multicéntrico. O sea, en la misma mama puede tener varias zonas de carcinoma lobulillar. Y este carcinoma es totalmente distinto al anterior, porque en el anterior formaba conductos. Y en este, miren, las células están sueltas. Las células se acomodan de tal manera, una tras de otra, que se le llama células en fila india. O sea, miren, una célula, otra célula, otra célula, otra célula. Una célula, otra célula, otra célula. Si ustedes miran, forman como caminitos, ¿no? Todas unidas. Acá no hay estructura, no hay conductos, simplemente son células sueltas que se forman. Células muy pequeñas, uniformes, que se organizan en estructuras así. Miren acá, este es un carcinoma lobulillar. Si ustedes miran, esta es una célula tumoral, acá hay otra y acá hay otra. Como fila india, que es la característica principal. Entonces, el ductal forma estructuras ductales con una sola capa de células. Y el lobulillar simplemente son células sueltas que se unen de tal manera que se forman en fila india. Muy bien. Estos tumores también tienden a hacer metástasis. Ustedes ven acá, el carcinoma ductal generalmente hace metástasis al pulmón, al hígado y al cerebro. Miren, el carcinoma ductal, o sea, la mama que está con eso, generalmente afecta la cadena mamaria interna y de ahí hacia el pulmón. ¿Correcto? Pulmón, hígado y cerebro. Mientras que el carcinoma lobulillar generalmente afecta hueso, útero u ovario, porque tienen dos vías totalmente distintas. El carcinoma lobulillar generalmente es a nivel o viaja a través de los ganglios linfáticos, estructuras linfáticas. El carcinoma lobulillar no, lo hace por contigüidad, o sea, invade el tejido graso. Pero en general, todos estos tumores hacen metástasis a pulmón, hígado, ganglios, hueso, encéfalo, pericardio. Ustedes van a encontrar diversas series que les dice el porcentaje. Aquí el porcentaje no es importante, porque este es un estudio. Ustedes pueden encontrar otro estudio que dice otro porcentaje. Lo importante es que sepan que un carcinoma lobulillar generalmente da metástasis a estas zonas, mientras que lobulillar a otras. Muy bien. Estadificación. ¿Cómo estadificamos el cáncer de mama? Lo vamos a estadificar en el TNM. El T viene a ser el tamaño del tumor. Un T1, un tumor menor de 2 centímetros. Un T2, de 2 a 5 centímetros. Y un T3, mayor de 5 centímetros. Y un T4, no importa el tamaño, simplemente que se extiende a la pared torácica. El N tiene que ver con los ganglios linfáticos. El N0 no hay ganglios comprometidos. El N1, ganglios axilares homolaterales móviles, o sea, del mismo lado de la mama, pero los ganglios son móviles. El N2 son ganglios axilares homolaterales fijos, o sea, la misma mama, pero duros, fijos, empastados. Y el N3, la cadena mamaria interna. Y el M es la metástasis, M0, ausencia de metástasis, y M1, presencia de metástasis. Si ustedes miran acá, se ha estadiado el cáncer de mama en 4 estadios. El estadio 1, en el cual no hay cáncer, pues un in situ. El estadio 0. El estadio 1, que es el tumor de 2 centímetros, sin ganglios y sin metástasis. El estadio 2, que puede ser un tumor
desde 2 centímetros hasta 5 con ganglios del mismo lado sin metástasis. Y un estadio 4 en el cual es cualquier tamaño pero que tiene metástasis presente. ¿Para qué nos sirve esto? Para el pronóstico. A medida que el estadio avanza, el pronóstico va siendo más desfavorable. La sobrevida va bajando. En un estadio 1, la sobrevida a los 10 años es de un 90 a 80%. En un estadio 2, la sobrevida es un 60%. En un estadio 3, la sobrevida es de 50 a 30%. Y en un estadio 4, donde hay metástasis, la sobrevida a los 10 años es 10%. Entonces, de ahí nos sirve para poder explicarle a la paciente el tipo de patología que tiene y el pronóstico. Y ahora estamos viendo los factores pronósticos. El factor pronóstico es cualquier parámetro conocido en el diagnóstico o después de la cirugía que se asocia con una determinada supervivencia, global o libre de enfermedad en ausencia de tratamiento. O sea, yo busco parámetros para determinar qué tan avanzado es este cáncer y cuál es el pronóstico, porque el paciente lo primero que va a decir es ¿cuánto tiempo de vida tengo? Entonces debemos saber cuáles son considerados válidos. Principalmente, de todos los que les voy a decir, lo principal que ustedes deben grabar hoy día es los ganglios. El hecho de que esté tomado los ganglios ya es mal pronóstico. El tamaño tumoral también es otro factor, el tipo y el grado histológico que ya hemos dicho, la edad de los pacientes y los marcadores tumorales que al final lo vamos a ver. El más importante, los ganglios. Correcto, si los ganglios son positivos, o sea, si los ganglios están tomados por el cáncer, el 70% va a recidivar dentro de los 10 años. Si los ganglios son negativos, entre un 20 a un 30% puede recidivar. Y esto se va a ver con la obtención de los ganglios. Mírenlo acá. Y miren, vamos a comparar el tamaño con la cantidad de ganglios. Si yo tengo un tamaño de un tumor de menos de 0.5 y tengo ninguno de los ganglios tomados, la mortalidad a los 5 años es de 0.8. Pero si yo tengo en este mismo tamaño de tumor 1 o 3 ganglios positivos, la mortalidad aumenta a 4.7. Y si tengo más de 3 ganglios comprometidos, aumenta a 41%. Si ustedes miran el hecho de que el ganglio esté tomado, y no solamente tomado, sino que haya más cantidad de ganglios, aumenta la mortalidad. Comparemos, por ejemplo, un tumor de 2 a 2.9 centímetros. Sin ganglios tomados, tiene una mortalidad de 7.7. Si tiene 1 a 3 ganglios, tiene una mortalidad de 16.6. Y si tiene más de 3 ganglios, tiene una mortalidad de 36.6. Correcto. Entonces, la cantidad de ganglios que tenga es el factor más importante en el pronóstico de vida de un cáncer de pulmón, ¿no? Muy bien. El tamaño del tumor también, en segundo grado, vamos a decir. Mientras el tamaño del tumor es más grande, la recaída tiende a ser mayor. Un tumor menor de 1 centímetro, la recaída es de 12% en 20 años, mientras que un tumor de 4 a 4.5 centímetros, la recaída es mayor del 50%. Entonces sería el segundo parámetro importante. Los otros parámetros son el tipo y grado histológico, o sea, el riesgo es muy bajo en determinados tipos de carcinoma, ¿no? Y también es alto en determinados tipos. ¿Cuáles? Los carcinosarcomas, los carcinomas inflamatorios o los poco diferenciados, ¿no? Y acá vamos a ver factores pronósticos en mujeres menores de 35 años. Acá ustedes pueden ver, ya hemos dicho, el tamaño del tumor se asocia, mientras más pequeño, un riesgo menor, mientras el tumor crece, un riesgo intermedio y un riesgo alto mayor de 5 centímetros. Esto de los receptores ahorita lo vamos a ver. El grado histológico, hemos dicho que el grado 1, o sea, el que se parece más a las células que le dieron origen, tiene un riesgo menor que el que se va haciendo más desdiferenciado. A medida que se desdiferencia más, tiene un mayor riesgo. La edad también tiene un riesgo inversamente asociado. Por ejemplo, mujeres mayores de 35 años, o sea,
35 años tienen un riesgo bajo que mujeres menores de 35 años. Y aquí voy a remarcar el estado de los receptores de estrógeno y progesterona que vamos a ver. Actualmente ya no podemos quedarnos solamente con indicadores de tamaño, de número de ganglios, sino que vamos más allá buscando ¿qué cosa? Marcadores genéticos que me permitan también hacer una terapia de tipo genético en el cáncer. Entonces, estos tumores, por ser la mama un órgano que es influenciable debido a cambios hormonales, los tumores que se originan a él también tienen receptores para estrógeno y para progesterona. Cuando yo tengo un cáncer que tiene receptores de estrógeno y progesterona, significa que a medida que la mujer tenga hormonas, este tumor va a ir creciendo. Pero si el tumor no tiene receptores de estrógeno y progesterona, no interesa porque va a seguir creciendo sin estímulo. ¿Me dejo entender? ¿O lo repito? Voy a volver a repetir. Un tumor de mama tiene receptores para estimularse con estrógeno y progesterona, correcto, que tiene una mujer. Si yo tengo un tumor que tiene receptores de estrógeno y receptores de progesterona positivo, significa que ese tumor reacciona a las hormonas. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, hago una resección de los ovarios y elimino el estímulo hormonal, el tumor va a disminuir. Entonces, el hecho que un tumor tenga receptores de estrógeno y progesterona positivos es de muy buen pronóstico para mí, porque me indica que ese tumor reacciona a las hormonas. Una terapia en la cual se disminuya la cantidad de hormonas en una mujer va a ir muy bien con este paciente. Pero si el tumor tiene receptores de estrógeno y progesterona negativos, significa que ese tumor no reacciona a nada, sigue creciendo. No interesa que yo haga alguna terapia en esta mujer porque va a seguir creciendo igual. Por lo tanto, receptores de estrógeno y progesterona negativos es de mal pronóstico. ¿Correcto? ¿Ahí sí me entendieron? Otro marcador importante, ya con este acabo, es el HER2. El HER2 es un gen amplificado en el cual tiene que ver qué cosa. Este marcador, ¿qué va a haber? Incremento en la tasa de proliferación. O sea, los tumores que son HER2 positivo son tumores que tienen tasas de proliferación demasiado altas, se multiplican rápidamente. Tienen comportamiento más agresivo, o sea, avanzan mucho más rápido. Tienen independencia hormonal, o sea, significa que no reaccionan al estrógeno ni a la progesterona. Generalmente son receptores de estrógeno y progesterona negativos. Y tienen aumento de la resistencia a la quimioterapia. O sea, no reaccionan bien al tratamiento. Por lo tanto, un tumor que tiene el HER2 positivo significa que es un tumor agresivo, descontrolado, independiente hormonalmente, no reacciona bien al tratamiento, tiene un grado histológico pobre, compromete ganglios, aumenta el número de ganglios afectados, ¿no? Entonces, por lo tanto, el HER2 es de buen o mal pronóstico. Mal pronóstico. Entonces, finalmente, con todos estos receptores se ha determinado estos subtipos moleculares, y aquí acabamos. El cáncer, el carcinoma de mama luminal A, es un tipo en el cual tiene receptor de estrógeno positivo, buen pronóstico, receptor de progesterona positivo, buen pronóstico, HER2 negativo, o sea, significa buen pronóstico, y un KI 67 bajo. ¿Se acuerdan que les dije el KI? La cantidad de células que proliferaban, el índice mitótico. Entonces, KI bajo. Por lo tanto, el cáncer luminal A es el subtipo más común y el menos agresivo. Muy buen pronóstico, bajo grado histológico, muy buena respuesta hormonal en mujeres de mayor edad. ¿Correcto? Este luminal A es el de mejor pronóstico. El luminal B, receptor de estrógeno positivo, bueno. Receptor de progesterona positivo, bueno. HER2 negativo y un KI 67 alto. ¿Correcto? Sigue siendo un tumor de buen pronóstico, pero un poquito menor que el luminal A. ¿Correcto? Tenemos el subtipo HER2. El subtipo HER2 es receptor de estrógeno negativo,
altamente agresivo, ¿no? Con alto grado histológico, con mujeres generalmente jóvenes, generalmente afroamericanas, mal pronóstico. Y el último subtipo, el triple negativo, es el receptor de estrógeno negativo, el receptor de progesterona negativo y el HER2 negativo. Correcto, entonces en este caso es triple negativo. Este tumor también es un subtipo agresivo, de alto grado histológico e índice mitótico alto, con riesgo en mujeres jóvenes y también afroamericanas. Entonces, de lo dicho, ¿cuál de estos es el de mejor pronóstico? El luminal A. ¿Y cuál es el de peor pronóstico? ¿Ah? El triple negativo. ¿Correcto? Entonces, esta es la última clasificación que existe con los marcadores histológicos. En base a esto, los tumores que tienen el HER2, ahora se hace una terapia genética en la cual la sustancia que se está utilizando ataca directamente a las células que tienen el HER2 positivo. Y de alguna manera se está obteniendo muy buenos resultados con eso, ¿no? Entonces, si tiene HER2 negativo, ¿qué terapia le damos? Ya no hay nada que darle, porque no reacciona nada. Por eso el triple negativo